Hola, soy el doctor Xavier Masí Sempere, profesor de la Universidad de Alacant, y a continuación expondré mi comunicación La cronología de la música occidental entre corrientes, campos y escenas. Tradicionalmente, la historia de la música occidental se ha representado por medio de una serie de obras compuestas por los grandes genios de la música, hitos que nos han permitido a posteriori establecer unas líneas divisorias que darán lugar posteriormente a los diferentes estilos musicales, configurando de esta forma una historia de estilos musicales. Esta forma de proceder en la historiografía de la música, y que puede tener cierta utilidad, sobre todo en los niveles más bajos de nuestro sistema educativo, presenta no pocos problemas, sobre todo en el momento en que pretendemos incluir dentro de esta historia las composiciones de la llamada música clásica contemporánea. Además, el hecho de construir esta historiografía de esta forma, a través de grandes genios, de referencias en obras, en composiciones, en opus, también permite que la música todavía hoy, en algunos ámbitos, se constituya o se considere un elemento independiente de la sociedad, es decir, no lo que es en realidad un producto social que es también reflejo de aquel grupo social que lo ha creado. Hasta ahora hemos funcionado con una gran división tripartita de la música, música clásica, música popular y música tradicional, una división que además deja constancia de dos de los grandes movimientos sociales que se han dado en nuestra sociedad en las últimas décadas o centurias, como son, por un lado, la lucha de clases y, por otro lado, los nacionalismos. Esta es una aportación del sociólogo el doctor Josep Martí. Y a esta propuesta, nosotros, en un artículo publicado en 2017, elaborábamos una nueva hipótesis de trabajo, una nueva propuesta teórica, en la que convertíamos esta división tripartita, que puede tener su sentido en determinados ámbitos como el del mercado, de la publicidad, pero no en el de la ciencia, en el que el rigor científico nos interpela para obtener una serie de... para poder construir unas divisiones más acordes al bagaje científico. Nuestra propuesta, como decía, viene a construirse a partir de un binomio, el binomio música despersonalizada y música participativa. En este caso, y a partir de un trabajo teórico con las aportaciones del sociólogo Jesús Ibáñez, considerábamos estas tipologías a partir de la apertura que en cada caso las élites sociales permitan al resto de clases subordinadas de incidencia en el proceso de producción y de reproducción musical. Por lo tanto, esta apertura o no al conjunto de la sociedad es lo que al final nos permitirá establecer esta diferenciación entre música despersonalizada y música participativa. Nuestro trabajo teórico de conceptualización y división de la música se completa en esta ocasión con unos conceptos de origen sociológico que nos tendrán que servir para interpretar de una manera más adecuada y para entender de una manera más cohesionada el flujo histórico de la música. Por un lado, establecemos como ejes principales de la matriz el término corriente, stream, de Philip Ennis, y por otro lado los conceptos de campo de Pierre Bourdieu y escena musical, musical scene, de Will Stroh. Tal y como se aprecia en la figura, en el eje de ordenadas está plasmada la división binaria ya mencionada anteriormente de música despersonalizada y música participativa. Podemos entender esta división socioartística de una manera más completa a partir del concepto campo de Pierre Bourdieu y el de escena musical de Stroh. De esta forma, cada tipología musical presenta primero una posición dentro del imaginario colectivo, una posición, siguiendo Bourdieu, siempre provisional y fruto de la lucha constante que se da dentro de un campo, y en segundo lugar, en tanto que escena musical, considerando un espacio cultural con una serie de prácticas musicales coexistentes y además interactuando entre ellas. De esta manera, además, podemos entender, podemos considerar de una manera más amplia la estrecha relación y la retroalimentación que se da entre las diferentes prácticas musicales realizadas a ambos lados
de la sutura de exaptación en la música despersonalizada de la música participativa. Esta sutura aún más nos permite poner en contacto estas cuatro corrientes y entender su relación y constante influencia. El eje de abscisas, donde queda plasmado el avance del tiempo, nos sirve para observar de qué manera se han enlazado las diferentes manifestaciones artísticas y también de qué forma se relacionan entre ellas. El término stream, propuesto por Ennis y que en su momento servía para entender el desarrollo de la música popular estadounidense del siglo XX, lo utilizamos aquí para dar cohesión a este flujo temporal que vincularía toda la historia de la música. En cada una de las cuatro corrientes diferentes, la teatral, la litúrgica, la cinética sonora y la cinética dancística, se produciría esta evolución. La siguiente figura nos sirve para mostrar nuestra propuesta de desarrollo histórico en el sentido de corrientes y de campos y escenas. Con esta plasmación gráfica se puede percibir la historia de la música como un continuo en constante retroalimentación. Por ello, unos géneros dan lugar a otros, se combinan para originar productos musicales en fusión y además reciben y entregan aportaciones hacia músicas de la esfera participativa, también en el sentido inverso. En este esquema, además, tenemos que señalar, que destacar, tres momentos centrales de transición. El primero es la propia institucionalización de la música despersonalizada que se da en las sociedades de la Grecia clásica y de los territorios hebreos. El segundo nos trae hasta el siglo IX de nuestra era. Es en el momento en el que aparece la primera notación diastemática y posteriormente mensural, con lo cual, por primera vez en la historia se puede registrar, se puede dejar por escrito música. Esto supone, en términos históricos, que es en este momento, en el siglo IX, cuando podemos hablar del paso de la prehistoria a la historia musical. Finalmente, en el siglo XVII encontramos el nacimiento del concierto, un hecho que se da en el industrialmente adelantado Reino Unido y que supone la institucionalización de un nuevo ritual. El concierto es, como práctica social, estructuralmente muy parecida a la liturgia judeocristiana. Por un lado tenemos la ubicación jerárquica del intérprete, unos ante las Sagradas Escrituras y otros frente a las partituras, y también la disposición de los oyentes, que se ubican prácticamente en la misma posición, unos en la liturgia y otros en el concierto. La evolución de la música despersonalizada nos llevará desde el templo hasta la sala de conciertos o auditorios, pasando primero por los palacios aristocráticos. Allí se desarrolla la música de cámara, una música más íntima, más para obtener un goce a partir de la práctica en grupo pequeño, pero la emergencia del sinfonismo y el potente mensaje social que trae implícito provocará este cambio. En el transcurso histórico que acabamos de reseñar, se han producido también dos procesos sociales. Por un lado, hemos identificado el proceso de desacralización. Este proceso nos ha permitido observar una desvinculación paulatina de la música respecto al rito religioso, que sería el lugar en el que, como hemos visto, primero se desarrolló. Además, esta desvinculación del rito religioso ha comportado una nueva instauración o una instauración de nuevas deidades, una figura endiosada o de mayor prestigio social que han ocupado, según planteamos, tres figuras a lo largo de la historia. En primer lugar, los intérpretes, a partir del siglo XVIII, con las figuras de, por ejemplo, Beethoven, Liszt o Paganini. Posteriormente, los directores orquestales, estas figuras autoritarias que podemos ver ejemplificadas con el caso de Karajan o de Leonard Bernstein. Y finalmente, en la actualidad, y a pesar que tanto las empresas discográficas como los auditorios juegan mucho con este Star System de intérpretes, emulando un poco a la música participativa, actualmente la referencia de la música, la idea de pureza o de deidad,
se asocia mayormente al caso de los compositores. Y tenemos en este caso como ejemplo los diferentes festivales que a lo largo del año en diferentes ciudades, sobre todo de Alemania, de Austria o de Italia, todavía mantienen la referencia original de estos compositores. Por otro lado, otro proceso social que se ha producido en los últimos tiempos, y reseñando en este caso al doctor Antonio Ariño, ha consistido en el cambio de locus social de la música. Como hemos visto, la música, en el repaso histórico que hemos hecho, nace vinculada al templo, posteriormente pasa por los diferentes espacios de la aristocracia y de la burguesía, y actualmente, aunque sigue estando pensada para su lugar del concierto, el auditorio, cada vez más su consumo se ha deslocalizado, primero en el propio hogar y actualmente en cualquier lugar, ya que gracias a los medios de consumo móviles, este consumo de música se puede llevar a cabo tanto por la calle como en los medios de transporte. Es una música en tránsito. En definitiva y en resumen, esta propuesta que planteamos hoy pretende abrir una nueva vía de estudio y de análisis historiográfico. Nos basamos en elementos sociológicos y pretendemos devolver finalmente a la música a su lugar dentro de la sociedad. Es precisamente allí donde está su origen y finalmente allí es donde tendremos que ir a estudiarla y donde podremos entenderla. Muchas gracias.